Se le acabaron los privilegios a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ayer los diputados de Morena, PT y Partido Verde, pues le quitaron el control a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 13 fideicomisos, 13 de 14 fideicomisos que ellos indebidamente, fíjense nada más, siendo conocedores de las leyes, y que saben que el presupuesto anual que reciben todas las dependencias de gobierno, todas las instituciones, deben de ejercerlo, y si al final de año no lo ejercen todo, deben devolverlo a la tesorería de la Federación. Pero los ministros y los que manejan la lana ahí en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, bueno, ellos decidieron que ese dinero que se ahorraban, pues lo iban a utilizar para los ministros que recibieran camionetas blindadas, para sus casas, mantenimiento de jardinería, lentes, operaciones, cirugías, todo. Porque los ministros están acostumbrados a vivir como reyes. Tanto que cuando se dijo que tenían que ganar igual o menos que el presidente de la República, ellos mismos con argucias leguleyas, pues se ampararon y pues ellos mismos tenían que revisar su situación y pues no se sometieron a la ley, no se sometieron a la Constitución de un artículo o de leyes que estaban hechas antes de que llegara este gobierno y que simplemente los ministros de la Corte no respetan las leyes, no guardan las leyes, no se someten al imperio de la ley. Y en estas cuestiones de lo que tiene que ver con los fideicomisos, era exactamente lo mismo. 13 de los 14 fideicomisos eran ilegales, eran con recursos que tenían que haber devuelto a las arcas de la Federación, y sin embargo ellos, como siempre, ¿verdad?, haciendo lo que les da la gana, pues hicieron esos fideicomisos. ¿Qué pasó? Que hay ilegalidad y anoche los diputados federales, repito, de PT, Morena y Partido Verde, les quitaron, ¿verdad?, 13 de esos 14 fideicomisos. En total son casi 15,000 millones de pesos que indebidamente se adjudicaron los del Poder Judicial. Y bueno, ese dinero va a la Federación y se va a utilizar para las cosas que realmente beneficien a una gran mayoría de la población y no solamente a 11 ministros y sus más cercanos colaboradores. Por supuesto que ellos pues no van a estar contentos. El PAN va a ayudarlos para ir con una controversia constitucional. Y bueno, al final ustedes saben qué es lo que va a pasar, porque ahora sigue que el Poder Judicial va a revisar, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, y ni modo que ellos mismos se hagan el harakiri, ni modo que ellos mismos se claven el puñal, ¿verdad? Todo puede pasar. A los pobres nunca en la vida le van a hacer justicia. Ustedes saben que la justicia es solamente para el que tenga recursos para llegar hasta esas instancias. Los pobres pues nunca han sido beneficiados de la impartición de justicia. En ningún caso de ningún pobre llega hasta la Suprema Corte porque no tiene los recursos ni el apoyo legal que se necesita para que las causas justas de los más pobres, de los más necesitados, llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí está, se termina pues este lujo que tenían los ministros, pero que ellos han logrado de alguna manera, han presionado a los trabajadores del Poder Judicial para que salgan a protestar diciendo que esto les afecta a ellos. Sin embargo, se ha explicado de muchas maneras de que en nada serán perjudicados los trabajadores de la Suprema Corte o del Poder Judicial, y se ha retado, incluso Gerardo Fernández Noroña retó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, a Norma Piña, para que vaya y debata con ellos. En el debate que hubo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues muchos le reclamaron a sus pares que por qué no hicieron esta defensa en contra de los 43,000, cuando corrieron a 43,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 43,000 trabajadores
de Luz y Fuerza del Centro que fueron corridos despiadadamente por el gobierno de Felipe Calderón y nadie hizo nada por ellos, nadie los defendió. El PAN, el PRI, todos se coludieron para afectar a miles de trabajadores y sus familias. También cuando desapareció Mexicana de Aviación, pues nadie dijo nada. Y es que en verdad el PRI, el PAN y el PRD nunca han defendido a los más pobres. Siempre se han ido con el que tiene el poder, siempre han apoyado a los que tienen dinero y a los pobres. Por eso hay tantos pobres en México, porque era una fábrica de pobres el PRI, PAN y el gobierno del PRD. Nosotros, como maestros del COBAEN, también tenemos injusticias y ningún partido político, ¿verdad? Ninguno se ha levantado la mano para defender nuestros problemas. Entonces, no es que los diputados del PRI, la senadora del PRI, Xochitl Gálvez, que quiere ser presidenta, defiendan a los trabajadores. En realidad, ellos defienden a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son como que el brazo armado de la oposición para detener la cuarta transformación en México. Y lo hemos visto con todas las cosas que han hecho, devolviéndole, por ejemplo, todo el dinero a la esposa de García Luna, liberando a Rosario Robles, por ejemplo, liberando a delincuentes pesados que han sido detenidos por este gobierno, pero que los ministros y el Poder Judicial simple y sencillamente los dejan salir para que no sean castigados. La última que hizo el Poder Judicial, quitarle una sanción que tenía Iberdrola por muchos millones de pesos y acaba de quitar esa sanción el Poder Judicial. Entonces, está podrido el Poder Judicial y esto es apenas el comienzo de lo que la ciudadanía pudiera realizar. Al votar por los candidatos de Morena, PT y Partido Verde, podría darse el famoso Plan B, que llevaría a que los diputados, senadores de esta coalición, Juntos Haremos Historia, pueda de alguna manera tener mayoría absoluta y pueda modificar la forma en cómo se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia y hacer una reestructuración al Poder Judicial. Así que, número uno, con esto de los fideicomisos, no será afectado ningún trabajador será afectado. Y número dos, el plan C parece que viene, pues va por buen camino. Parece ser que los ciudadanos apoyan esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y número tres, la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, pues una vez más demuestra que está a favor de los poderosos, a favor de los ministros, a favor de aquellos que se han encargado de no obedecer las leyes y de hacer sus caprichos, de tal manera que no solamente no apoyan a los pobres, sino que no apoyan a los trabajadores, ya que había una propuesta por ahí de 40 horas a la semana para que los trabajadores pudieran trabajar 5 días a la semana, y Xochitl Gálvez y los partidos que lo acompañan, PRI, PAN y PRD, se negaron a aprobar jornada laboral de 40 horas, demostrando así que no están a favor del trabajador, en favor de los pobres, sino siempre a favor de las clases privilegiadas, de las clases más poderosas, en este caso defendiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos, ¿ustedes qué opinan con respecto a este caso de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que campantemente tenía el Poder Judicial de la Federación, desviando recursos que deberían devolverse a la tesorería de la Federación en fideicomisos ilegales? Gracias.